El almirante Frank Gates estaba a 30 segundos de la muerte y no tenía ni idea. Después de 10 años de espera, su esposa finalmente estaba de parto. El bebé por el que habían rezado estaba llegando. Pero caminando por el pasillo del hospital, un hombre con una sonrisa y un secreto mortal esperaba. El doctor Malcolm Reeves, director general del hospital, había pasado años planeando este momento. Un apretón de manos, un veneno invisible, la venganza perfecta para el almirante que destruyó su familia. Lo que sucedió en los siguientes 8 segundos desafiaría todos los protocolos, rompería todas las reglas y convertiría a una enfermera en la heroína más inesperada que jamás hayas conocido. Porque la enfermera Leora Bennett lanzó un puñetazo que lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. Pero antes de ver cómo termina, tenemos que retroceder 8 horas. 8 horas antes del puñetazo. 8 horas antes del veneno. 8 horas antes de que todo explotara en ese pasillo. Porque esta historia no trata solo de 8 segundos de violencia. Se trata de 27 años de sacrificio. Se trata de 10 años de esperanza. Y se trata de un hombre que se había perdido todo lo que importaba hasta la noche en que casi no tuvo la oportunidad de hacerlo bien. El almirante Frank Gates estaba de pie en la sala de reuniones de la base naval de Norfolk, terminando lo que se había prometido a sí mismo que sería su último informe de misión antes de que todo cambiara. 27 años de servicio, 27 años de anteponer el deber a la familia, 27 años de sillas vacías en las fiestas de cumpleaños, de aniversarios perdidos, de llamadas a casa que siempre terminaban con un «lo siento, pero no puedo ir». El funeral de su padre, la boda de su hermana, la graduación de su sobrino en el instituto. Se lo había perdido todo. Los comandantes sentados alrededor de la mesa discutían la logística de los despliegues del próximo trimestre, pero Frank ya no prestaba atención. Su mente estaba en otra parte. Su mano no dejaba de ir a su bolsillo, donde su teléfono estaba en silencio, esperando, siempre esperando, y entonces vibró. Frank lo sacó y el nombre de Lenora iluminó la pantalla. Un mensaje de voz. Su corazón se detuvo por un segundo, como siempre hacía cuando ella llamaba inesperadamente antes de que él pulsara el botón de reproducción. Su voz se escuchó, temblorosa por la emoción y algo más. Dolor, expectación, alegría. Frank, el médico dice que es el momento. El bebé está llegando. Te necesito aquí. Por favor, no te lo pierdas. 27 años de disciplina militar, de mantener la compostura bajo el fuego enemigo, de liderar a hombres en situaciones imposibles. Todo eso se derrumbó en ese instante. Las manos de Frank comenzaron a temblar mientras se levantaba de la mesa. Los demás oficiales lo miraron, confundidos, preocupados. «Caballeros», dijo, con voz apenas firme, «mi esposa está de parto. Tengo que irme». No esperó permiso. No esperó que lo despidieran. Simplemente salió, sacando las llaves del bolsillo, moviéndose más rápido de lo que permitía el protocolo. En 27 años se había perdido todo. Los pequeños momentos, los grandes momentos, los momentos que definen a una familia. Pero esto no, esto nunca. Si crees en las personas que lo sacrifican todo por la familia, dale al botón de suscribirse, porque este almirante cumplió su promesa y lo que sucedió después te dejará boquiabierto. No te lo pierdas. Frank condujo hacia el hospital con el corazón latiendo más fuerte que en cualquier situación de combate. No era miedo, era algo más grande. Eran 10 años de oraciones respondidas que finalmente se hacían realidad. Hace 10 años habían empezado a intentarlo. 10 años de citas con el médico y tratamientos de fertilidad. 10 años de esperanza que se construía y se derrumbaba mes tras mes. 3 abortos espontáneos que casi habían destrozado a Lenora. Noches en las que Frank había abrazado a su esposa mientras ella lloraba, preguntándole a Dios por qué era tan difícil. ¿Por qué todos los demás parecían conseguir lo que más deseaban? Habían rezado, habían esperado, casi se habían rendido. Y entonces, hace 6 meses, Lenora tenía 42 años y Frank 50. El milagro ocurrió, embarazada. Contra todo pronóstico, contra las cautelosas predicciones de los médicos, Frank le había hecho una promesa ese día.
de pie en la cocina, con la prueba positiva en sus manos temblorosas. Estaré ahí cuando nazca este bebé. Pase lo que pase. Ningún despliegue, ninguna misión, ningún deber me impedirá estar ahí cuando nazca nuestro hijo. Lenora había llorado y le había creído, a pesar de que 27 años le habían enseñado que la Marina siempre era lo primero. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Frank iba a cumplir su promesa. Se detuvo en una pequeña floristería que estaba cerrando por la noche y compró todas las rosas rosas y blancas que les quedaban. Volvió a su coche y ensayó lo que le diría a su hija. Sí, a su hija. Lo habían descubierto hacía 3 semanas. Una niña, Clara Hope Gates. Hope porque eso era lo que representaba. Esperanza que casi había muerto, pero que se negaba a permanecer enterrada. Las manos de Frank agarraron el volante cuando el hospital apareció a la vista. Podía sentirlo. Esa abrumadora sensación de que toda su vida le había llevado a ese momento. Todos los sacrificios, todos los momentos perdidos, todas las decisiones que le habían costado tanto, estaban a punto de significar algo diferente. Esa noche, él no era el almirante Gates. No era un comandante, ni un estratega, ni un líder de hombres. Esta noche, solo era Frank, solo un padre a punto de conocer su milagro. Aparcó, cogió las flores y atravesó las puertas del hospital con la esperanza irradiando en cada paso. Le pidió a la recepcionista que le indicara cómo llegar a la maternidad, y ella le sonrió, esa sonrisa cómplice que la gente le da a los padres nerviosos. Aceleró el paso. Su teléfono volvió a vibrar. «Lenora, ¿dónde estás?», le respondió con los pulgares temblorosos. «A 2 minutos. Te quiero». Frank dobló la esquina hacia el pasillo de la maternidad, con el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Pensaba en cómo sería la cara de Clara, si tendría los ojos de Lenora o su barbilla obstinada. Cómo sonaría su primer llanto. Si él también lloraría, probablemente lo haría. Lo que Frank no sabía era que, dentro de las paredes del hospital, un hombre que lo odiaba lo esperaba con intenciones asesinas. El doctor Malcolm Reeves estaba sentado solo en su oficina de la esquina del 5º piso, aplicándose metódicamente un gel transparente en la palma de la mano derecha. La sustancia era inodora, incolora y completamente invisible a simple vista. Detrás de él, los certificados cubrían las paredes. Títulos de medicina de la Universidad Johns Hopkins, premios a la excelencia en la administración de la atención médica, fotos de él estrechando la mano a senadores y filántropos, la respetable fachada de un sanador. Pero en sus manos, la muerte esperaba con precisión clínica. Para entender por qué un sanador se convirtió en asesino, tenemos que retroceder 8 años. 8 años hasta una operación militar que destrozaría 2 familias y llevaría a un médico tranquilo y brillante por el camino del asesinato. Fue una redada en Europa del Este. El almirante Frank Gates dirigió una operación encubierta para capturar a Patrick Kane, un traficante de armas que suministraba armas a organizaciones terroristas. Kane era despiadado, peligroso y había evadido la captura durante 3 años. Pero cometió un error. Acercó demasiado su red a casa, involucrando a miembros de su familia en sus negocios ilegales. Uno de esos familiares era David Reeves, el hermano mayor y único hermano de Malcolm. David no era un genio del crimen. Era un coordinador logístico que había tomado una decisión terrible al ayudar a su primo a mover dinero y equipo. Cuando el equipo de Gates entró en acción, la operación se tornó violenta. Patrick Kane murió al resistirse al arresto. David Reeves quedó atrapado en el fuego cruzado, no físicamente, sino legalmente. Las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado a 15 años de prisión federal. Malcolm Reeves se sentó en la sala del tribunal el día en que su hermano fue condenado, viendo cómo el nombre de su familia quedaba destruido en cuestión de horas. Su madre sufrió un derrame cerebral 2 semanas después por el estrés y la vergüenza. Nunca se recuperó del todo. El negocio familiar se derrumbó bajo el peso del escándalo. Los amigos desaparecieron. Los colegas se distanciaron. Y al otro lado de la sala, Malcolm cruzó la mirada con el almirante Frank Gates, el hombre que había dirigido la operación, el hombre que había dado las órdenes que destrozaron su mundo. Gates ni siquiera lo recordaba. ¿Por qué iba a hacerlo? Malcolm era solo otra cara más entre el público, otra víctima de la justicia. Pero Malcolm lo recordaba, y en ese momento, algo frío y paciente se instaló en su pecho. La venganza no era un fuego que ardía con fuerza. Era hielo que se formaba lentamente,
capa a capa, año tras año. Malcolm pasó los siguientes 8 años elaborando su plan con la misma precisión metódica que había utilizado antes para salvar vidas. Ascendió en la administración del hospital, buscando puestos cerca de instalaciones militares. Cuando se abrió el puesto de director general en el Mercy General, a solo 15 millas de la base naval de Norfolk, el cuartel general de Gates, Malcolm presentó su candidatura. Estaba sobrecualificado, era brillante y estaba absolutamente comprometido. Lo contrataron en menos de un mes. Investigó obsesivamente a Gates, aprendió sus rutinas, su carrera, su familia. Y cuando descubrió que Lenora Gates estaba embarazada después de años de infertilidad, Malcolm supo exactamente cuándo atacar. Encargó el veneno a proveedores de la dark web que no hacían preguntas. Lo probó en ratas de laboratorio en el sótano de su casa, perfeccionando la dosis lo suficiente como para matar en cuestión de minutos. Imposible de detectar sin equipo especializado. La entrada de su diario de esa semana era escalofriante por su simplicidad. Él se llevó a mi hermano. Yo me llevaré su oportunidad de ser padre esta noche. La espera terminó. El teléfono de Malcolm vibró con un mensaje de texto de un empleado del hospital al que había pagado para que vigilara la llegada de Gates. Gates está a 20 minutos. Malcolm se levantó, aplicó el veneno por última vez con precisión quirúrgica y ensayó su sonrisa en el espejo que había junto a su escritorio. El reflejo mostraba a 2 hombres, el preocupado director ejecutivo y el asesino a sangre fría, ocupando el mismo espacio. Se ajustó la corbata, ensayó su saludo una vez más y caminó con calma hacia el pasillo de la sala de maternidad. Se colocó en el lugar perfecto por donde tendría que pasar Gates. Le hormigueaba ligeramente la palma de la mano por el veneno. Su ritmo cardíaco se mantuvo tranquilo. 8 años de planificación se reducían a esto. Un apretón de manos, un momento de confianza, un asesinato perfecto disfrazado de felicitación. Reeves lo había pensado todo. El momento, la dosis, la coartada. Pero no había contado con la única persona en ese hospital que podía oler la muerte. La enfermera Leora Bennett se movía por el ala del 4º piso del hospital con la amable eficiencia que dan los años de práctica. Ajustó la vía de la señora Chen con manos cuidadosas, comprobando la velocidad del goteo mientras la anciana le sonreía con ojos agradecidos. «Eres un ángel, querida», susurró la señora Chun. «La forma en que cuidas a la gente es un don». Leora le devolvió la sonrisa. Esa cálida sonrisa profesional que tranquilizaba a los pacientes. «Solo hago mi trabajo, señora Chun. Ahora descanse». Al final del pasillo, encontró a una madre primeriza nerviosa, agarrada a los barrotes de la cama, respirando demasiado rápido, con los ojos muy abiertos por el miedo. Leora se sentó a su lado, le tomó la mano y la guió a través de los ejercicios de respiración con tranquila autoridad. «Inspira por la nariz, expira por la boca. Lo estás haciendo muy bien. Tu cuerpo sabe lo que hay que hacer». La respiración de la mujer se estabilizó y le apretó la mano a Leora en señal de agradecimiento. Más tarde, en la sala de descanso, una de sus colegas sacudió la cabeza con admiración. «Leora, siempre estás tan tranquila. Nada te altera. ¿Dónde aprendiste a ser así?» Leora se detuvo un momento, tocándose la sien con la mano como si recordara algo lejano. «Supongo que es solo buen entrenamiento», dijo en voz baja, y volvió a organizar el carrito de medicamentos. Lo que la señora Chin no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que las manos delicadas que la examinaban habían manipulado alguna vez las sustancias más mortíferas del mundo. Hace 6 años, Leora Bennett no llevaba bata. Llevaba equipo táctico y trabajaba en una instalación clasificada que no aparecía en ningún organigrama gubernamental. La División de Respuesta a Toxinas, una pequeña unidad de élite encargada de identificar, neutralizar y responder a las amenazas químicas y biológicas que mantenían despierta a la mayoría de la gente por la noche. El papel de Leora era único, casi imposible de explicar a los ajenos al tema. Tenía una detección olfativa hipersensible, la capacidad de identificar compuestos químicos solo por su olor, hasta partes por 1000 millones. Mientras que otros analistas dependían de sensores y equipos de laboratorio, Leora podía entrar en una habitación y decir si había habido gas sarín 3 horas antes. Podía oler organofosfatos, agentes nerviosos y toxinas sintéticas que no tenían por qué existir fuera de los laboratorios.
Sus instructores lo llamaban un don. Leora lo llamaba una maldición que había aprendido a controlar. Había una misión de la que su equipo aún hablaba. El almacén de Berlín, donde los servicios de inteligencia sugerían que había un alijo de armas químicas. Los sensores no detectaron nada. El equipo les dio el visto bueno, pero Leora se detuvo en la entrada, levantando ligeramente la nariz y dilatando las pupilas. Sarín, dijo, trazas. Desplegado recientemente, quizá hacía 6 horas. Evacuaron inmediatamente. Equipos especializados entraron con protocolos completos de materiales peligrosos. Ella había tenido razón. Ese día había salvado 12 vidas, incluida la suya. Su instructor la había agarrado del hombro después y le había dicho, Bennett, tienes el mejor olfato que hemos tenido nunca. Eres insustituible. Pero insustituible no significa indestructible. El punto de ruptura llegó en Europa del Este, en una misión que aún la atormentaba en sus sueños. Los servicios de inteligencia habían informado de un ataque con veneno planeado, pero cuando el equipo de Leora llegó, ya era demasiado tarde. Un hospital infantil, el suministro de agua contaminado, docenas de niños afectados antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Leora había trabajado durante 18 horas seguidas identificando el compuesto, ayudando a los médicos a comprender los protocolos de tratamiento, haciendo todo lo que su entrenamiento la había preparado para hacer. Pero no pudo salvarlos a todos. Sostuvo a una niña de 7 años en sus últimos momentos, una niña cuyo nombre nunca supo, cuyo rostro nunca olvidaría. Todas sus habilidades, toda su formación, todos sus dones irreemplazables, inútiles en ese momento. La niña murió en sus brazos y algo dentro de Leora murió con ella. 2 semanas después, Leora presentó su renuncia. Sus superiores intentaron todo para que cambiara de opinión. Le ofrecieron ascensos, mejores asignaciones, más recursos. Pero la decisión de Leora era definitiva. No puedo seguir haciendo esto, les dijo. Quiero salvar vidas, no limpiar la muerte. Quiero curar, no casar. Sus últimas palabras al salir de aquel centro fueron sencillas. Quiero curar, no casar. Durante 5 años había encontrado la vida tranquila que anhelaba. La enfermería le daba un propósito sin el peso de la seguridad nacional sobre sus hombros. Podía coger manos en lugar de armas. Podía aliviar el dolor en lugar de analizarlo. Había enterrado su pasado tan profundamente que a veces olvidaba que había existido. Esa noche, Leora fichó para su turno de noche y la asignaron a la sala de maternidad, su rotación favorita. Nueva vida, esperanza, el comienzo de una familia en lugar de su fin. Caminaba por el pasillo, revisando las habitaciones, saludando a las futuras madres, con la mente tranquila y presente. Pero entonces algo cambió. Una extraña tensión se apoderó de su cuerpo, un hormigueo en la base del cráneo que no había sentido en 5 años. Sus instintos, largamente dormidos, comenzaron a susurrarle. Se detuvo a mitad de camino, respiró profundamente e intentó sacudirse esa sensación. Un colega que pasaba por allí se dio cuenta. ¿Estás bien, Leora? Leora esbozó una sonrisa forzada. Sí, no es nada. Pero sus ojos se desviaron hacia el pasillo y la inquietud no la abandonaba. Si no soportas a las personas que abusan de su poder para hacer daño a los inocentes, comenta, no más venganza por ahora. Porque, ¿qué está a punto de suceder en ese pasillo? Va a demostrar que el mal no gana cuando las personas buenas están mirando. En 15 minutos, todas las habilidades que había intentado olvidar volverían a su mente, y la decisión que tendría que tomar sería la más violenta de toda su vida. 3 personas, 3 caminos diferentes, un pasillo, un momento que lo cambiaría todo. El almirante Frank Gates entró en el aparcamiento del hospital. Sus manos agarraban con tanta fuerza el ramo de rosas blancas y rosas que se le cayeron algunos pétalos. Envió un mensaje a Lenora con los pulgares temblorosos. Voy de camino, mi amor. Quedan 15 minutos para contactar. En la 5ª planta, el doctor Malcolm Reeves miró su reloj por tercera vez en otros tantos minutos. Flexionó la mano derecha, sintiendo cómo el gel venenoso invisible se extendía por su palma. Respiró lenta y profundamente, como hacen los cirujanos antes de realizar la primera incisión. Tranquilo, controlado, letal. En la sala de maternidad, la enfermera Leora Bennett terminó de comprobar los signos vitales de una paciente, pero esa inquietud en su estómago se había convertido en algo que ya no podía ignorar. Algo iba mal.
pero aún no sabía qué. Gates atravesó la entrada principal del hospital con esperanza, irradiando en cada paso. Se acercó al mostrador de recepción, apenas capaz de contener su sonrisa. «A la sala de maternidad, por favor». La joven detrás del mostrador le sonrió. Esa mirada cómplice que la gente le da a los padres nerviosos, y le indicó dónde estaban los ascensores. «Cuarta planta. Enhorabuena». Gates casi echó a correr. Mientras caminaba por los pasillos, se cruzó con otras familias. Un padre sosteniendo a unos gemelos a través de la ventana de la sala de neonatos. Una abuela llorando de alegría. Una joven pareja practicando técnicas de respiración en la sala de espera. Gates les sonrió a todos. Formaba parte de ese momento universal en el que se traía una nueva vida al mundo. Sonó su teléfono. «Lenora, ¿cómo te encuentras?», preguntó con voz emocionada. «Asustada, emocionada. Te necesito aquí, Frank». Su voz estaba tensa, pero llena de amor. «Estoy a 2 minutos. Te quiero». Colgó y aceleró el paso, con la mente ya ensayando lo que le diría a su hija. «Hola, Clara. Soy tu padre. Siento haberte hecho esperar a ti y a tu madre, pero ya estoy aquí. Estoy aquí». Dobló la esquina hacia el pasillo de la maternidad, con todo el cuerpo vibrando de expectación. Mientras tanto, el doctor Malcolm Reeves estaba en ese mismo pasillo, con su teléfono mostrando las imágenes de una cámara de seguridad que enfocaba las puertas de entrada al edificio. Su rostro permanecía perfectamente tranquilo, pero por dentro florecía una fría satisfacción. 8 años. 8 años de espera. Esta noche, justicia. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se colocó en posición, fingiendo revisar un portapapeles. Sabía exactamente por dónde pasaría Gates. Había estudiado ese pasillo durante meses, cronometrado el tráfico peatonal e identificado el lugar perfecto. Revisó su palma una última vez. El veneno era invisible, indetectable, perfecto. Levantó la vista y vio a Gates doblando la esquina, con flores en la mano y la esperanza reflejada en su rostro. Reeves esbozó su sonrisa más cálida y profesional, la sonrisa de un director ejecutivo preocupado que saluda a un invitado de honor. 90 segundos para el contacto. Y entonces Leora se quedó paralizada. Estaba caminando hacia la sala de enfermeras cuando lo sintió. Una sensación tan débil que la mayoría de la gente nunca la notaría. Pero Leora no era como la mayoría de la gente. Metálico, orgánico, extraño. Sus pupilas se dilataron involuntariamente. Su patrón de respiración cambió sin que se diera cuenta. 5 años de paz se hicieron añicos en un instante cuando su entrenamiento volvió a cobrar vida. Entró en el pasillo, levantando ligeramente la nariz, aislando los compuestos. El olor era más fuerte allí. Sus ojos recorrieron el pasillo y se fijaron en 2 hombres. Uno caminaba con flores y alegría. El otro permanecía inmóvil con una carpeta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mente pasó a un modo de evaluación rápida. El tipo de análisis instantáneo que había salvado a su equipo en Berlín. Base de organofosfato. No, compuesto sintético. Definitivamente sintético. Veneno de contacto por absorción. Dosis letal. Segundos para actuar, no minutos. Observó con horror cómo el hombre con la carpeta, el director general, ahora lo reconocía, extendía la mano hacia el almirante. Vio que Gates comenzaba a estirar la suya. Ese apretón de manos confiado entre desconocidos, a punto de sellar una sentencia de muerte. La voz de su instructor resonó en su memoria. Tendrás segundos, no minutos. Confía en tus instintos. Calculó la distancia. A 15 metros. Demasiado lejos para gritar y que la oyeran a tiempo. Demasiado lejos para explicar. Incluso si gritara ¡alto! En ese momento, el apretón de manos se completaría antes de que nadie procesara sus palabras. Solo quedaba una opción. La opción más violenta. La única opción. El cuerpo de Leora se movió antes de que su mente consciente terminara el cálculo. Se lanzó hacia adelante, con las piernas bombeando y el corazón latiendo con fuerza. 6 metros, 4 metros y medio, 3 metros y medio. Ahora podía ver el veneno en la palma de la mano de Reeves. No visualmente, pero sabía que estaba allí. Podía oler su firma molecular, cada vez más fuerte con cada paso. En 5 segundos, la enfermera Leora Bennett cometería un acto que la llevaría a ser arrestada, investigada, y cambiaría la atención médica para siempre. Porque a veces la única forma de salvar una vida es dar un puñetazo.
El tiempo parecía colapsar sobre sí mismo, mientras todo se ralentizaba hasta casi detenerse. El almirante Frank Gates caminaba por ese pasillo con una sonrisa tan cálida y genuina que podría derretir el hielo, sin saber que la muerte le esperaba para estrecharle la mano. El doctor Malcolm Reeves estaba perfectamente posicionado, con una expresión calculada al milímetro, y la mano derecha extendida en lo que parecía un gesto de respeto y felicitación. «Almirante Gates, qué honor. Enhorabuena». La voz de Reeves resonó en el pasillo. Amable y profesional, Gates comenzó a extender su propia mano. Esa respuesta automática se inculcaba a todos los oficiales militares desde el primer día. Las dos manos se movieron una hacia la otra a través del aire, acortando la distancia centímetro a centímetro. 12 centímetros, 10 centímetros, 7 centímetros. A 6 metros de distancia, Leora Bennett corría con todas sus fuerzas. Su rostro era una máscara de determinación mezclada con terror. Sus piernas se movían rápidamente. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Todo su mundo se había reducido a esas dos manos a punto de conectarse. Contacto con veneno. Tasa de absorción. 8 segundos hasta llegar al torrente sanguíneo. No hay tiempo para explicaciones. No hay tiempo para protocolos. O él muere, o yo actúo. Elige. Su mente repasó fragmentos de memoria en microsegundos. El rostro severo y absoluto de su instructor. La vacilación mata. El niño moribundo en Europa del Este. Sus habilidades inútiles. Su fracaso total. El juramento de enfermera resonando en sus oídos. Primero, no hacer daño, y luego la terrible comprensión que destrozó todo lo que creía saber. A veces, el daño evita un daño mayor. Sus pupilas se dilataron. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron para el impacto. Estaba a 4,5 metros de distancia. 3 metros. Las manos estaban ahora a 5 centímetros de distancia, a punto de tocarse. No iba a llegar a tiempo a menos que el tiempo volviera a su velocidad normal con la fuerza de un disparo. El puño de Leora conectó con la mandíbula del almirante Gates con una fuerza brutal y sorprendente. El sonido del impacto resonó en el pasillo, carne contra hueso, innegable y violento. Gates se tambaleó hacia atrás. Su hombro golpeó la pared, su mano voló hacia su cara en confusión y dolor. Las flores se esparcieron por el suelo. Contaminación tóxica. No lo toques. No toques al director general. La voz de Leora era áspera, desesperada, más fuerte que nunca en su vida. El rostro de Reeves se transformó en 3 segundos. Primero la sorpresa, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Luego la furia, apretando la mandíbula y entrecerrando los ojos. Y luego el miedo. Puro miedo animal al darse cuenta de lo que estaba pasando. Las alarmas de seguridad comenzaron a sonar en todo el hospital. Los Marines del equipo de seguridad de Gates acudieron corriendo desde ambas direcciones. Las manos buscaban armas que no llevaban en un hospital civil. Médicos y enfermeras salieron en tropel a los pasillos desde todas las habitaciones, atraídos por los gritos y el sonido de la violencia. Los guardias de seguridad derribaron a Leora al suelo. Su cuerpo golpeó con fuerza el suelo, pero ella siguió gritando incluso con una rodilla en la espalda. «Comprueba su mano. El director general, comprueba si hay veneno en su palma. Por favor, tienes que comprobarlo». Gates estaba ahora en el suelo, con una mano en la mandíbula y la otra apoyada en la pared, con los ojos desorbitados por la confusión. «¿Qué demonios está pasando?», gritó, mirando entre Leora y Reeves, tratando de entender un mundo que había estallado en caos en cuestión de 5 segundos. Un teniente de la Marina agarró a Reeves por el brazo con fuerza. «Señor, necesito que se quede exactamente donde está». Reeves tiró del brazo, indignado y desesperado. «Quíteme las manos de encima. Soy el director general de este hospital. Está loca. Acaba de agredir a un almirante. Equipo de materiales peligrosos a la 4ª planta. Posible contaminación». Alguien gritaba por teléfono. Leora estaba ahora esposada. Tenía la cara presionada contra el frío suelo del hospital. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no paraba. Su palma derecha. Comprueba su palma derecha. Contacto con veneno. Compuesto sintético. Dosis letal. Por favor. Reeves intentó limpiarse la mano en su abrigo. El teniente de la Marina le agarró la muñeca en pleno movimiento. «Señor, no se mueva. Nadie se mueva hasta que sepamos qué está pasando aquí». El administrador del hospital llegó corriendo por el pasillo, con la cara roja.
Su corbata le preguntó. Que alguien explique esto ahora mismo. ¿Qué está pasando en mi hospital? Gates se puso de pie, todavía sujetándose la mandíbula donde Leora le había golpeado. Miró a la enfermera, a la que no conocía, ahora esposada y llorando en el suelo, todavía gritando sobre el veneno. Miró a Reeves, el director general del hospital, de pie, rígido, con la mano de un marine sobre su brazo. Y miró su propia mano, la que había extendido para estrechar la de Reeves hacía solo unos segundos. Todo había sucedido tan rápido, demasiado rápido para procesarlo, demasiado rápido para entenderlo. En 60 segundos, una prueba demostraría si Leora era una heroína o si acababa de arruinar su carrera al agredir a un almirante sin motivo alguno. El equipo de materiales peligrosos llegó en cuestión de minutos, con sus pasos resonando en el silencio que se había apoderado del pasillo. Hombres y mujeres con equipo de protección completo se movían con eficiencia, llevando equipos de prueba de campo que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Uno de ellos se acercó al Dr. Reeves, que seguía siendo sujetado con firmeza por el teniente de la Marina. «Señor, necesito tomar una muestra de su palma derecha», dijo el técnico con calma. Reeves se echó hacia atrás. «Esto es absurdo. Exijo que me suelten. Demandaré a este hospital. Los demandaré a todos ustedes». Ella agredió a un almirante. Está claro que es mentalmente inestable. Pero el marine no aflojó el agarre y el técnico de materiales peligrosos siguió adelante de todos modos, tomando una muestra de la palma de Reeves con cuidado mientras él protestaba. Instalaron el kit de pruebas de campo en una mesa portátil que alguien había traído al pasillo. Reactivos químicos, tiras reactivas, analizadores portátiles. Otro técnico examinó al almirante Gates, tomando una muestra de su mano, comprobando si había transferencia de la sustancia. Nada. Leora había detenido el apretón de manos a tiempo. Leora permaneció en el suelo esposada, observando cada movimiento con intensa concentración, con la respiración aún entrecortada por el esfuerzo y la adrenalina. El jefe de seguridad se situó junto a ella, con una mezcla de preocupación y sospecha en el rostro. «Señora», dijo en voz baja, «más le vale tener razón en esto». El técnico en materiales peligrosos gritó. 9 segundos para los resultados preliminares. Que todo el mundo permanezca donde está. Esos 90 segundos se hicieron eternos. El pasillo se había llenado de gente. El personal médico, los de seguridad, los marines y los curiosos se mantenían a distancia, pero todos guardaban silencio, esperando, observando. Los únicos sonidos eran el suave pitido del equipo de pruebas y la respiración entrecortada de Reeves. El administrador del hospital rompió finalmente el silencio y se acercó a Leora, que permanecía inmovilizada en el suelo. «¿Quién es usted?», preguntó. «¿Por qué una enfermera sabría sobre venenos? ¿Por qué se le ocurriría buscarlo?» La voz de Leora temblaba, pero lo miró a los ojos. «Me llamo Leora Bennett. Antes de ser enfermera, trabajaba para una división clasificada de respuesta a toxinas, un trabajo para el gobierno. No puedo contarle todo, pero puedo decirle esto. Puedo identificar compuestos químicos por su olor. Se llama hiperosmia combinada con entrenamiento especializado». Respiró hondo, estudiándose a sí misma. «Olí un compuesto organofosforado con un portador sintético, un sistema de liberación por contacto, una dosis letal. Lo reconocí en cuanto entré en este pasillo». El almirante Gates, todavía sentado contra la pared, sujetándose la mandíbula, la miró con los ojos muy abiertos. Tú me has salvado la vida». El rostro de Leora se contrajo ligeramente. «No quería golpearle, señor. No tuve otra opción. Lo siento mucho. No había tiempo para explicaciones». El teniente de la Marina tenía el teléfono pegado a la oreja y hablaba en voz baja con alguien al otro lado. Al cabo de un momento, levantó la vista y su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa. «Señor», le dijo a Gates, «su historia es cierta. El Departamento de Defensa confirma sus antecedentes. División de Respuesta a Toxinas, licenciada con honores hace 6 años. Está diciendo la verdad». La tensión en el pasillo cambió al instante. Los rostros que habían mirado a Leora con recelo ahora mostraban confusión, preocupación y una creciente comprensión. Si decía la verdad sobre su historial, ¿decía también la verdad sobre el veneno? El técnico de materiales peligrosos que examinaba la tira reactiva se quedó repentinamente inmóvil. Su rostro cambió. «Dios mío», susurró.
Todos se volvieron para mirarlo. Tenemos un resultado positivo, dijo, ahora con voz más alta. Compuesto sintético oficial desconocido altamente tóxico. Esta sustancia habría sido letal por contacto. Se oyó un grito ahogado colectivo en el pasillo. Cada rostro procesó la información a diferente velocidad. La expresión de Gates pasó de la confusión al shock y a una profunda comprensión. Esta mujer le había salvado la vida. El rostro de Leora mostraba puro alivio. Las lágrimas brotaban libremente ahora que el peso de lo que podría haber pasado se abatía sobre ella. Y Reeves, su rostro se quedó sin color, volviéndose gris ceniza mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. La voz del administrador del hospital temblaba. Llamen a la policía, llamen al FBI, cierren este hospital. Nadie sale de esta planta. Los Marines rodearon inmediatamente a Reeves, y su postura pasó de ser cautelosa a algo mucho más seria. El jefe de seguridad se arrodilló y le quitó las esposas a Leora con manos que temblaban ligeramente. Señora, dijo en voz baja, le pido disculpas. Reeves actuó entonces, de forma repentina y desesperada. Intentó escapar, intentó correr hacia la escalera, pero apenas dio 3 pasos antes de que 2 Marines lo derribaran al suelo. Golpeó el suelo con fuerza y algo dentro de él pareció romperse. No su cuerpo, sino su control. «No lo entiendes», gritó desde el suelo, con la voz ronca por 8 años de rabia reprimida. «Mató a mi familia, destruyó todo lo que tenía». Gates se puso en pie con dificultad, desconcertado. «¿Qué? Ni siquiera te conozco». «Patrick Kane», gritó Reeves, mientras los Marines lo ponían de pie. «David Reeves, enviaste a mi hermano a la cárcel, mataste a mi primo, destruiste a mi madre, me lo has quitado todo». Gates hizo la conexión. Su rostro mostró reconocimiento. La operación Kane. Hace 8 años. Eres pariente suyo. Reeves se derrumbó por completo. Las lágrimas se mezclaban con la rabia en su rostro. Era todo lo que tenía. Mi hermano era todo lo que tenía. Y tú me lo quitaste. Me lo quitaste y ni siquiera lo recordabas. Ni siquiera sabías quién era yo. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Los agentes federales llegarían pronto. Pero Reeves siguió hablando. La confesión brotaba de él como veneno de una herida. Esperé 8 años. 8 años. Planifiqué cada detalle. Fue perfecto. Fue justicia. Giró la cabeza para mirar a Leora con puro odio. Y ella lo arruinó todo. Si defiendes la justicia, dale al botón de «me gusta» ahora mismo. Leora solo demuestra que una persona que presta atención puede detener el mal en seco. Comenta. Los héroes eran unos don nadie. Si esto te ha dado escalofríos, los agentes federales llegaron y se llevaron a Reeves bajo custodia, leyéndole sus derechos mientras se lo llevaban. Pero su confesión fue solo el principio, porque cuando registraron su oficina, lo que encontraron sacaría a la luz una conspiración mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Los agentes del FBI irrumpieron en la oficina del 5º piso del doctor. Malcolm Reeves, en menos de 1 hora, moviéndose con la precisión metódica que dan los años de investigar a criminales que se creen más listos que los demás. Un agente abrió un cajón cerrado con llave y se detuvo de inmediato, con el rostro inmóvil. «Tienes que ver esto», le dijo a su compañero. Dentro había un diario, encuadernado en cuero, meticuloso, obsesivo. 8 años de planificación detallada y escrita con letra cuidadosa. Páginas y páginas que mostraban la agenda del almirante Gates durante meses. Fotografías de Gates saliendo de la base naval de Lenora para acudir a citas médicas en el propio hospital. Fórmulas químicas escritas con notación precisa. Instrucciones para la síntesis de venenos copiadas de fuentes que el FBI rastrearía más tarde hasta los rincones más oscuros de Internet. Pero el descubrimiento más inquietante estaba oculto en un armario detrás de un panel falso. Un equipo completo para la síntesis química. Cervezas, compuestos, equipo de laboratorio que no tenía nada que hacer en la oficina del director general de un hospital. Estaba fabricando el veneno él mismo, dijo el agente, fotografiando todo aquí mismo, en el hospital, delante de las narices de todos. Detrás de un cuadro colgado en la pared, encontraron una cronología. Cada paso de su plan estaba trazado como una operación militar durante 8 años. El doctor Malcolm Reeves había llevado una doble vida. Por el día era un respetado director general que curaba a los enfermos y dirigía una institución benéfica.
Por la noche, era un asesino obsesivo en espera, planeando la venganza perfecta. El equipo de informática forense sacó el portátil de Reeves y empezó a investigar. En cuestión de minutos, tenían lo que necesitaban. Tenemos correos electrónicos, compras en la web oscura, transacciones con bitcoins. La pantalla mostraba comunicaciones con proveedores de productos químicos ilegales que operaban en países sin tratados de extradición. El historial de compras revelaba compuestos raros, equipos de síntesis e instrucciones detalladas para crear venenos en contacto que no aparecerían en los análisis toxicológicos estándar. Gastó más de $40,000 en esta operación, según decía el texto, al desplazarse por los registros de transacciones. Cuando lo cotejaron con los registros financieros del hospital, la fuente quedó clara. Malversó el dinero, lo sacó de los fondos operativos del hospital durante 3 años en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar auditorías. Añade malversación y fraude a los cargos, dijo el agente principal del FBI, Kowoi, tomando notas. Las pruebas seguían acumulándose. Reeves había investigado obsesivamente a la familia de Gates durante 2 años antes incluso de que se anunciara el embarazo. Había rastreado los tratamientos de fertilidad de Lenora, accediendo de alguna manera a los registros médicos privados. Sabía lo del bebé antes que la mayoría de los amigos de Gates. Las imágenes de seguridad revelaban una historia aún más inquietante. El FBI recuperó las grabaciones de los últimos 6 meses y encontró a Reeves practicando. Se había colocado en ese mismo pasillo varias veces, calculando el momento, midiendo distancias, calculando cuándo habría suficiente tráfico en la sala de maternidad para que pareciera natural, pero no lo suficiente como para interferir en su plan. Las imágenes de esa misma tarde lo mostraban en el baño del hospital, aplicándose cuidadosamente el veneno en la palma de la mano, mirando su reloj, esperando el mensaje de texto que le indicaría que Gates había llegado. La prueba más condenatoria estaba marcada con la hora exacta, 7:42 de la tarde. Reeves recibió un mensaje de texto en su teléfono. Lo leyó e inmediatamente salió de su oficina para colocarse en el pasillo. Asesinato premeditado en primer grado, sin duda. Pero el descubrimiento más escalofriante de la investigación se produjo cuando los agentes abrieron otro archivador cerrado con llave. En su interior había 3 carpetas, cada una con información detallada sobre diferentes personas. Otros 2 oficiales militares que habían participado en la operación del bastón y el fiscal federal que había llevado el caso de su hermano. Planes parciales, diferentes métodos, investigaciones detalladas, ninguno de ellos ejecutado aún, pero claramente en desarrollo. No iba a detenerse con Gates, dijo el agente del FBI, colocando las carpetas sobre una mesa. Esto era solo el comienzo. Leora fue informada de estos hallazgos en una tranquila sala de conferencias. Su rostro se volvió serio mientras procesaba lo que estaba escuchando. ¿Cuántas vidas?, susurró. ¿Cuántas personas? El almirante Gates llegó al centro de mando móvil del FBI Washtui, con la mandíbula aún magullada por el golpe que le había propinado Leora. «Necesito saberlo todo», exigió. El agente al mando lo miró con algo parecido a la compasión. «Almirante, usted era el primero de su lista, pero no el último. Si esa enfermera no lo hubiera detenido esta noche, creemos que habría pasado a estos otros objetivos en los próximos 6 meses». El rostro de Gates reflejó el peso de esa revelación. No se trataba solo de una venganza personal, era un complot de asesinatos en serie que llevaba años gestándose, y una mujer con el don de oler el peligro lo había detenido todo. Mientras el FBI preparaba el caso, el almirante Gates no podía dejar de pensar en la mujer que le había salvado la vida, y lo que estaba a punto de hacer por ella lo cambiaría todo. A las 3 de la madrugada, Leora Bennett estaba sentada sola en la sala de descanso del hospital, todavía con su bata puesta. Estaba rasgada en la rodilla por cuando los de seguridad la tiraron al suelo, manchada de sudor y del caos de la noche. Le temblaban las manos mientras sostenía una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Se quedó mirando esas manos, las manos que habían dado un puñetazo a un almirante, y se susurró a sí misma. «Le pegué. De verdad he golpeado a un almirante». Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. El almirante Frank Gates entró en la sala, con la mandíbula visiblemente magullada por donde le había dado con el puño.
Leora se puso en pie de inmediato. Señor, lo siento muchísimo. Gates levantó la mano, interrumpiéndola con suavidad. Para, por favor. Se sentó frente a ella, no como un almirante frente a una subordinada, sino como un ser humano frente a otro. Me ha salvado la vida esta noche, enfermera Bennett. Leora rompió a llorar. La adrenalina finalmente desapareció, dejando solo la emoción pura que había debajo. No tuve tiempo. No pude explicarlo. Simplemente reaccioné. Gates se inclinó hacia adelante, con voz firme y sincera. Hizo lo más difícil que se puede hacer. Confió en su formación cuando todo y todos decían que estaba loca. Cuando el protocolo decía que había que esperar, hacer preguntas, seguir los canales adecuados. Ignoraste todo eso porque sabías lo que era correcto. Tenía mucho miedo de equivocarme, dijo Leora, con la voz quebrada. ¿Y si me hubiera equivocado? ¿Y si no hubiera habido veneno y te hubiera agredido por nada? Pero no te equivocaste, dijo Gates simplemente. Y gracias a ti, puedo conocer a mi hija. Hizo una pausa y sus siguientes palabras tuvieron aún más peso. Lenora ha tenido complicaciones esta noche. Un parto de alto riesgo. Tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Yo podría haber sido el único miembro de la familia que pudiera estar allí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Los ojos de Leora se agrandaron al comprender el alcance de lo que había impedido. No era solo la vida de Gates. Era un padre que estaba allí para ver el primer aliento de su hija. Era una madre de alto riesgo que no tenía que afrontar sola el momento más aterrador de su vida. No solo me has salvado a mí, continuó Gates con la voz cargada de emoción. Has salvado la oportunidad de mi hija de conocer a su padre. Has salvado a mi esposa de perderme en la que debería haber sido la noche más feliz de su vida. Se quedaron sentados, asimilando el peso de esa verdad durante un largo momento. Finalmente, Leora habló. Dejé mi antigua vida porque estaba cansada de la muerte. Quería curar a la gente, no cazar amenazas. La respuesta de Gates fue inmediata. Tú curaste. Curaste el futuro de mi familia. 2 horas antes, mientras Leora era esposada en el pasillo y los agentes del FBI invadían el edificio, Lenora Gates estaba en la sala de partos luchando por su vida y la de sus bebés. Los médicos habían tomado la decisión. Cesárea de emergencia. Las complicaciones aumentaban. El tiempo se agotaba. ¿Dónde está Frank?, gritó Lenora entre dolores. ¿Dónde está mi marido? Una enfermera entró corriendo con noticias. Viene de camino. Ha habido un incidente, pero está a salvo. Ya viene. Y entonces nació la pequeña Clara. Su primer llanto llenó la sala de partos justo cuando Gates entraba corriendo por la puerta. Con la mandíbula magullada, todavía escoltado por los agentes del FBI que le habían permitido estar allí. Vio a su hija por primera vez y todo lo demás. El veneno, la investigación, el caos desaparecieron. Una pura trascendencia se apoderó de su rostro. Lenora, agotada y llorando, lo miró y le dijo, «Lo has conseguido. Has cumplido tu promesa». Gates tomó a Clara en sus brazos, ese pequeño milagro por el que habían esperado 10 años, y susurró, «Casi no lo consigo». Alguien se aseguró de que lo hiciera. De vuelta en la sala de descanso, Gates sacó su teléfono y le mostró a Leora una foto de la pequeña Clara, envuelta en mantas y durmiendo plácidamente. «Esta es a quien has salvado esta noche, Clara Hope». Gates. Leora tocó la pantalla con dedos temblorosos. Las lágrimas fluían libremente ahora. Algo cambió dentro de ella. Una comprensión que se había ido gestando desde el momento en que olió ese veneno. Pensé que había dejado atrás salvar vidas cuando dejé mi antiguo trabajo, pero no fue así. Solo cambié la forma de hacerlo. Gates se preparaba para marcharse, pero entonces dijo, «La junta del hospital quiere reunirse contigo mañana». El miedo se reflejó en el rostro de Leora. «¿Me van a despedir?» Gates sonrió, la primera sonrisa sincera desde que había llegado. «Creo que es todo lo contrario, pero dejaré que te lo digan ellos». Le tendió la mano. Esta vez, con cariño, segura y limpia. Se dieron la mano correctamente. El apretón de manos que debería haber tenido lugar en aquel pasillo, el que lo habría matado si Leora no hubiera intervenido. «Gracias, Leora», dijo Gates en voz baja. «Por mi vida, por mi familia, por todo. Si este momento te ha llegado al corazón, comparte este video con alguien que necesite ver que las personas buenas siguen ganando». Comenta, Fe Restaurada.
Si Leora y Gates te acaban de recordar por qué luchamos por lo que es justo, lo que la junta del hospital estaba a punto de ofrecer a Leora no era solo un trabajo, era una revolución. Y el almirante Gates estaba a punto de asegurarse de que todos los hospitales de Estados Unidos aprendieran de lo que había sucedido esa noche. A la mañana siguiente, Leora Bennett se sentó en una sala de conferencias con ropa profesional que le había prestado una colega, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo para evitar que temblaran. Frente a ella se sentaban la junta directiva del hospital, los administradores y un equipo de abogados cuyas expresiones no revelaban nada. La presidenta de la junta, una mujer de unos 60 años con cabello gris acero, habló primero. Señorita Bennett, anoche cometió un delito de agresión en las instalaciones del hospital. A Leora se le encogió el corazón. Ya estaba. La iban a despedir, posiblemente arrestar, y le iban a retirar la licencia de enfermería. También evitó un asesinato, sacó a la luz fallos catastróficos de seguridad y salvó la vida de un oficial militar condecorado. La presidenta de la junta hizo una pausa para que asimilaran lo dicho. Tenemos una propuesta para usted. Leora levantó la vista, con una mezcla de confusión y esperanza en el rostro. Un miembro de la junta se inclinó hacia adelante. Nunca hemos tenido una situación como esta y no queremos volver a tenerla. El presidente de la junta continuó. Estamos creando un nuevo puesto, director de seguridad y evaluación de amenazas. ¿Qué? Susurró Leora. La explicación llegó rápidamente. Revisión del protocolo de seguridad de todo el hospital, formación del personal en detección de amenazas, implementación de sistemas de detección química y biológica, autoridad para detener cualquier procedimiento si se comprometía la seguridad, un aumento salarial sustancial, y luego, el giro. Este puesto fue propuesto y financiado en parte por el almirante Gates. La sorpresa de Leora era evidente. Él lo hizo. El asesor legal asintió. También se aseguró de que no se enfrentara a ningún cargo penal, defensa propia y defensa de otros. Ya está todo aclarado. Lo que Leora no sabía era que, 12 horas antes, mientras ella estaba sentada sola en la sala de descanso, el almirante Gates había estado en una conferencia telefónica con funcionarios del Pentágono y la junta del hospital luchando por ella. Su argumento había sido directo y contundente. Gastamos miles de millones en seguridad física, armas, bombas, detectores de metales, pero las amenazas químicas y biológicas en la sanidad civil eran completamente invisibles. Había propuesto utilizar a Leora como caso de estudio, un programa modelo en este hospital que podría extenderse a todas las instalaciones militares adyacentes y finalmente a los hospitales civiles de todo el país. Cuando un general del Pentágono cuestionó el coste, Gates no cedió. Quiero que financiemos la prevención de amenazas. Esa enfermera tiene habilidades que me salvaron la vida. ¿Cuántas otras amenazas estamos pasando por alto en este momento? Porque no tenemos gente como ella que preste atención. Gates había puesto su dinero donde estaba su convicción. Una subvención personal de $500,000 para establecer lo que ya llamaba el Protocolo Bennett. La junta directiva había visto inmediatamente su valor. Solo las relaciones públicas valían millones, pero las mejoras reales en materia de seguridad podían salvar innumerables vidas. El argumento final de Gates lo había sellado. Ella me dio un puñetazo para salvarme la vida. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que pueda salvar a otros. De vuelta al presente, Leora estaba procesando la oferta, con la mente a 1000 por hora. Dejé mi antigua vida porque todo giraba en torno a la muerte. Parece que la presidenta de la junta ha terminado su pensamiento. Como usar tus habilidades únicas para prevenir la muerte, en lugar de solo responder a ella. Sí, dijo Leora en voz baja. Exactamente eso. Respiró hondo. Lo haré. Con una condición, los miembros de la junta se miraron entre sí. ¿Cuál es? Entrenaré a todo el personal que esté dispuesto, no solo a los de seguridad, enfermeras, médicos, conserjes y trabajadores de mantenimiento. Todos los que se preocupen recibirán entrenamiento, porque cualquiera puede ser la persona que note que algo anda mal. La presidenta de la junta sonrió por primera vez. Esperábamos que dijeras eso. En 3 meses, Leora Bennett transformaría ese hospital. En 6 meses, sus protocolos se extenderían por todo el país. Y en 1 año,
evitaría 3 asesinatos más que nadie llegaría a conocer. Pero Reeves, su historia estaba a punto de terminar de forma muy diferente. 3 días después, el doctor Malcolm Reeves se presentó en el Tribunal Federal vestido con un mono naranja y grilletes, en marcado contraste con los trajes a medida y la imagen pulida que había mantenido durante 8 años. El fiscal leyó los cargos con una voz que resonó en la abarrotada sala del tribunal. Intento de asesinato en primer grado, posesión de armas químicas ilegales, malversación de fondos del hospital por un total de $230,000 en 5 años, conspiración para cometer asesinato en múltiples ocasiones, fraude y abuso de poder. El juez miró a Reeves. ¿Cómo se declara? Su abogado comenzó. Inocente por ser culpable. La voz de Reeves resonó en la sala. Me declaro culpable de todos los cargos. La sala estalló en exclamaciones. Su abogado se volvió hacia él y le susurró con urgencia, pero Reeves lo ignoró. Yo lo hice. Lo planeé durante 8 años. Lo habría conseguido si no hubiera sido por esa enfermera. 6 semanas más tarde, la vista para dictar sentencia atrajo a una sala repleta. Los medios de comunicación llenaban la galería. El almirante Gates se sentó en la primera fila con Lenora a su lado. Leora Bennett subió al estrado y describió aquella noche con precisión clínica. El olor que detectó, su entrenamiento, la decisión imposible en una fracción de segundo. Nunca me había sentido tan segura y tan aterrorizada al mismo tiempo. Ella testificó. Gates testificó a continuación, con voz firme, pero esperó con emoción. No solo intentó matarme, intentó robarle a mi hija a su padre. He servido a mi país durante 27 años. Me enfrenté a combatientes enemigos en zonas de guerra, pero nunca esperé encontrar el mal en el pasillo de un hospital. La fiscalía mostró páginas del diario de Reeves proyectadas en pantallas para que todos las vieran. Su obsesiva planificación quedó al descubierto. Una entrada destacaba por su escalofriante crueldad. Quiero que muera pensando en el bebé que nunca conocerá. Cuando Reeves tuvo la oportunidad de hablar, se levantó lentamente. No pido clemencia. Tuve 8 años para elegir otra cosa. No lo hice. Hizo una pausa, con voz hueca. Pero el almirante Gates debería saberlo. Patrick Kane destruyó mi familia mucho antes de esa operación. Mi hermano nunca volvió a ser el mismo después de involucrarse con él. Mi venganza no los habría devuelto. Solo me habría destruido. Su voz se quebró. Me destruyó. La declaración del juez fue mesurada y definitiva. Dr. Reeves, usted ocupaba un puesto de confianza. Curó a los enfermos. Dirigió una institución de misericordia. En cambio, se convirtió en lo que decía odiar. Alguien que destruye familias. La sentencia fue dura. 25 años por intento de asesinato. 10 años por delitos relacionados con armas, que se cumplirán de forma simultánea. 5 años por malversación, que se cumplirán de forma consecutiva. Un total de 30 años. Sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Reeves no mostró ninguna reacción. Su rostro estaba vacío, ya ausente. Gates y Leora observaban con silenciosa satisfacción, sin celebrar, solo con el sombrío reconocimiento de que se había hecho justicia. Mientras los guardias se llevaban a Reeves, este miró a Gates por última vez. Ya no con odio, solo con vacío. Pero las consecuencias no terminaron con Reeves. Los investigadores federales profundizaron en cómo un hombre con sus antecedentes había llegado a ser director general de un hospital. La cobertura mediática explotó. Los titulares gritaban sobre fallos de seguridad y corrupción sistémica. La investigación reveló que Reeves había falsificado parte de su historial. Los miembros de la junta que lo habían contratado habían recibido sobornos. 3 miembros de la junta dimitieron en desgracia. 2 se enfrentaron a cargos penales. El intento de Reeves de destruir a un hombre acabó exponiendo un cáncer que había infectado a toda la institución. Pero mientras el mundo de Reeves terminaba en una celda de prisión, el de Leora Bennett acababa de empezar. Y lo que ella construiría salvaría vidas que nadie contaría jamás. 3 meses después, el hospital se había transformado. Había nuevos escáneres de seguridad en todas las entradas. Los sistemas de detección de sustancias químicas vigilaban las zonas clave de todo el edificio. Los miembros del personal llevaban discretas insignias de vigilancia que podían alertar a los servicios de seguridad de cualquier amenaza en tiempo real. Y en una sala de formación de la 3ª planta, Leora Bennett se encontraba ante 40 enfermeras y médicos,
enseñándoles habilidades que una vez pensó que había dejado atrás para siempre. Confíen en sus instintos, les dijo, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que había vivido lo que estaba enseñando. Si algo les parece raro, probablemente lo sea. No necesitan saber exactamente qué es lo que está mal, solo tienen que prestar atención y actuar. Les hizo realizar ejercicios prácticos para identificar comportamientos sospechosos, reconocer los signos sutiles de alguien que planea cometer un acto violento e incluso técnicas básicas de reconocimiento de olores para aquellos con aptitudes para ello. Una de las alumnas, una joven enfermera, levantó la mano. Nunca había pensado en los trabajadores sanitarios como los primeros en responder ante una amenaza. Leora sonrió. Somos la primera línea. Somos los primeros en ver todo. Estamos en las habitaciones de los pacientes, en los pasillos, junto a las camas. Nos damos cuenta de cuando algo no va bien antes que los de seguridad. Los resultados hablaban por sí solos. En solo 3 meses, el hospital había interceptado 2 intentos de manipulación de medicamentos. Se había detenido a un individuo desequilibrado que llevaba un arma oculta antes de que entrara en la sala de maternidad. 0 amenazas exitosas. No se perdió ninguna vida por actos violentos que se podrían haber evitado. Pero la transformación no se detuvo en un solo hospital. En una sala de reuniones del Pentágono, el almirante Gates se presentó ante los mandos militares y les mostró datos que no se podían ignorar. Anunció que el protocolo Bennett se había implementado en 47 hospitales militares de todo el país. Las estadísticas que se mostraban en las pantallas detrás de él contaban una historia impactante. La detección de amenazas había aumentado un 340%. Los hospitales civiles también se estaban dando cuenta. Mayo Clinic, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, prestigiosas instituciones solicitaban el programa. Leora se encontró viajando por todo el país, asesorando a administradores y formando a formadores que llevarían sus métodos a sus propias instalaciones. Testificó ante un comité del Senado para defender la financiación federal. Las instalaciones sanitarias son objetivos fáciles, explicó a los políticos, pero podemos cambiar eso sin sacrificar el entorno curativo que hace de los hospitales lugares de esperanza. El apoyo fue bipartidista. La financiación fue aprobada. La cobertura mediática se disparó. Los titulares la llamaban la enfermera que detuvo a un asesino y documentaban cómo estaba revolucionando la seguridad hospitalaria. Apareció en 60 Minutes y Good Morning America, y su historia llegó a millones de personas. En 18 meses, más de 500 hospitales habían implementado el protocolo Bennett, pero las estadísticas no contaban la verdadera historia. La verdadera historia estaba en las vidas salvadas que nadie contaría jamás. En Chicago, una enfermera que había sido formada por Leora reconoció a un hombre que acechaba en los pasillos. Era el violento exmarido de una paciente. Alertó a seguridad antes de que él alcanzara su objetivo. La policía lo detuvo en el aparcamiento con un arma oculta. Leora me enseñó a confiar en el cosquilleo. La enfermera dijo más tarde que el cosquilleo había sido acertado. En San Diego, los sensores del protocolo Bennett detectaron restos químicos en un visitante que entraba en un hospital militar. La investigación reveló que se trataba de un antiguo empleado descontento que llevaba un arma química casera y planeaba lanzarla en el vestíbulo. Fue interceptado en el aparcamiento. El ataque se detuvo antes de comenzar. El jefe de seguridad fue tajante en su valoración. Sin esos sensores, nunca lo habríamos sabido hasta que fuera demasiado tarde. En Atlanta, un médico de la unidad de pediatría notó un comportamiento inusual en un visitante. Un lenguaje corporal que no coincidía con su propósito declarado. Ojos que escaneaban las salidas en lugar de los números de las habitaciones. Una rápida verificación de antecedentes reveló órdenes de arresto pendientes por agresión en otro estado. El protocolo Bennett me enseñó que salvar vidas no es solo medicina, explicó el médico. Es vigilancia. 3 asesinatos evitados. 3 familias que nunca sabrían lo cerca que estuvieron de la tragedia. 3 asesinos detenidos porque alguien prestó atención. En la casa de la familia Gates, Clara, de 18 meses, daba sus primeros pasos tambaleantes por el salón. Leora se había convertido en una visitante tan habitual que Clara la llamaba tía Aura, lo más parecido que su lenguaje en desarrollo podía articular. Lenora las observaba juntas, con lágrimas en los ojos. «Me has dado una familia», le dijo a Leora en voz baja. «¿Cómo puedo agradecértelo?»
Leora, que sostenía las diminutas manos de Clara mientras caminaba, sonrió. Ya lo has hecho. Clara me recuerda cada día por qué hago este trabajo. Esa noche, cenaron juntos. Gates, Lenora, Clara y Leora. No como almirante y enfermera, ni como salvada y salvadora, sino como familia. Una familia elegida, unida por un caballero que había cambiado sus vidas. Gates levantó su copa para brindar por Leora, quien demostró que una persona en un momento puede cambiar el mundo. 2 años después de la noche que lo cambió todo, la vida de Leora Bennett se había transformado de maneras que nunca imaginó, y la lección que aprendió inspiraría a millones de personas. Leora Bennett está sentada en su oficina. La placa con su nombre en la puerta dice, Directora de la Iniciativa Nacional de Seguridad Sanitaria. Cuando se le pregunta si se arrepiente de haber golpeado al almirante Gates esa noche, su respuesta es inmediata y honesta. Me arrepiento de haber tenido que hacerlo, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Se inclina hacia adelante con expresión pensativa. La gente me pregunta cómo tomé esa decisión tan rápido. La verdad es que la he estado tomando toda mi vida. Cada habilidad que aprendes, cada experiencia que tienes, te prepara para un momento que no sabes que va a llegar. Pensaba que había huido de mi pasado, pero solo lo estaba integrando en la persona en la que necesitaba convertirme. Hace una pausa, recordando aquella noche. Tuve 8 segundos. 8 segundos entre ver el peligro y el desastre. La mayoría de la gente nunca vivirá un momento tan dramático, pero todos tenemos momentos en los que podemos elegir el valor por encima de la comodidad. Su idea fundamental es sencilla. Tu pasado no es algo de lo que huir, es algo que hay que aprovechar. Todo lo que has sobrevivido, todo lo que has aprendido, no es casualidad, es preparación. Hoy el almirante Frank Gates está retirado del servicio activo, habiendo elegido la familia por encima de un mayor avance profesional. Aboga por los programas de apoyo a las familias de militares y forma parte de las juntas directivas de 3 organizaciones de veteranos. Pasa las tardes leyendo a Clara, presente y comprometido, de una manera que nunca lo estuvo durante sus primeros 27 años de servicio. Eligió la familia por encima de las estrellas y no se arrepiente. El doctor Malcolm Reeves lleva 7 años cumpliendo una condena de 30 años en una prisión federal. Ha rechazado todas las solicitudes de entrevista. Su hermano David, que también está encarcelado, se negó a verlo cuando Malcolm solicitó una visita. La venganza le costó todo lo que decía proteger. Leora Bennett ahora está casada con James, un compañero enfermero que conoció durante una de sus sesiones de formación. Está esperando su primer hijo y sigue ampliando el protocolo Bennett a hospitales de todo el país. Pasó de huir de su pasado a construir el futuro. Clara Gates es una niña de 3 años sana y llena de vida que llama a Leora Andy Leora, y no tiene ni idea de lo cerca que estuvo de no conocer nunca a su padre. Es la vida que casi no existió. Esta historia comenzó con 8 segundos. 8 segundos entre la vida y la muerte. 8 segundos que podrían haber sido muy diferentes. Pero en realidad no se trata de 8 segundos. Se trata de los años de preparación que hicieron posibles esos 8 segundos. Hay 3 lecciones aquí. Primero, confía en tu formación. Confía en tus instintos, especialmente cuando todos los demás piensan que estás loco. Segundo, tu pasado, por muy doloroso y complicado que sea, no es en vano. Es la preparación para un momento que aún no puedes ver. Tercero, el acto más violento a veces puede ser el más misericordioso. La elección más destructiva puede ser la más protectora. Las reglas existen hasta que se convierten en obstáculos para salvar vidas. Leora Bennett lanzó un puñetazo que rompió el protocolo, y ese puñetazo salvó una vida, desenmascaró a un asesino y cambió para siempre la seguridad sanitaria. A veces, romper las reglas es la única manera de hacer lo correcto. A veces, los héroes más silenciosos son los que no temen hacer ruido cuando más importa. Esta historia es real. El peligro era real, el valor de Leora era real. Y la elección que tomó, esa elección, está al alcance de todos nosotros en diferentes formas cada día. Si crees que personas como Leora merecen ser celebradas, si no soportas a personas que abusan del poder como lo hizo Reeves, entonces tienes que hacer 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal. Contamos historias en las que el bien vence al mal, en las que los héroes ganan, en las que se hace justicia. Segundo, dale al botón de me gusta y comparte este video.
Alguien en tu vida necesita ver que una sola persona que preste atención puede detener el mal. Tercero, comenta a continuación. Yo defiendo la justicia. Adopta una postura moral. Demuestra a los trolls y a los cínicos que hay gente buena observando y que no nos quedaremos callados. Hazlo ahora mismo. Esperaré. Y cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué momento de tu vida te preparó para algo que no sabías que iba a suceder? ¿Cuándo tu pasado se convirtió en tu superpoder? Hablemos de ello. Si quieres saber más sobre el protocolo Bennett y cómo los hospitales están implementando la detección de amenazas, he dejado enlaces en la descripción. También puedes encontrar recursos para denunciar comportamientos sospechosos en entornos sanitarios. Si te encanta esta historia, haz clic en la pantalla para ver más. Gracias por vernos. Gracias por